Hoy en día es una, bueno, es novedad, pero sí es un problema las uropatías que tenemos en las pequeñas especies, refiriéndonos principalmente a perros y gatos. Yo soy profesor de clínica canina y felina y de cirugía en perros, bueno, también en perros y gatos. Y cada vez más tenemos una serie de casos relacionados con las uropatías. Una de ellas, bueno, de las más importantes, en perros, por ejemplo, es la cistitis, en gatos es la cistitis idiopática, y una de las que aquejan a las dos especies es la urolitiasis. En este caso me voy a enfocar un poquito más a la cuestión de urolitiasis canina, dado que el hablar de otras uropatías en gatos, pues implica otra charla más interesante, por ejemplo, lo que es la cistitis idiopática o el FLUT, que es mejor conocido internacionalmente, sí, y que, bueno, día con día, pues tenemos este tipo de patologías. Bien, algo importante, antes se consideraba que la urología, perdón, la urolitiasis, sí, era un proceso que influía simple y llanamente la cuestión alimenticia y la cuestión del medio ambiente. Sin embargo, hoy en día ya existen evidencias científicas muy importantes donde pues se observa que hay una serie de factores que intervienen en la formación y aparición de estas piedras, de estos urolitos, sí, y que hoy en día también se sabe que existen varios y muchos tipos de urolitos que incluso son importantes el conocer la estructura, la morfología de estos urolitos para poder determinar el manejo que se le puede dar al paciente. Ya no se considera una enfermedad los litos o las uropatías de tipo delitos, sí, sino que a menudo sí, ya se considera como una cuestión secundaria a varias condiciones de nuestros pacientes, sí, y bueno, ahora ya los urólogos, sí, como el doctor Osborne, uno de los mejores urólogos del mundo, sí, considera que la urolitiasis sí es una complicación de trastornos y que tiene que ver mucho con patologías orgánicas, así como aspectos fisiológicos. Hoy en día sabemos que una gran importancia que se le está dando ya a las pequeñas especies es la cuestión metabólica. Y vamos a ver que en algunos de estos tipos de urolitiasis, el factor metabólico es importante, ¿sí? Además de toda la cuestión fisiológica, de la alimentación, de lo que son, antes no se le daba la importancia al agua de bebida. Hay algunas zonas del mundo donde están completamente saturadas de algunos minerales y que ello implica el que estén en contacto y que sean eliminadas por vía urinaria y esto predisponga o sea un factor más sumatorio a la aparición de esta patología. ¿Sí? Sin embargo, hay algo bien importante e interesante que tenemos que considerar, ¿sí? La fisiología de nuestros pacientes. ¿Sí? Nuestros pacientes, pues definitivamente sabemos que todo lo que ellos no pueden retener o no pueden modificar, pues son eliminados a través de las heces o a través de la orina. ¿Sí? Y, y fíjense, algo interesante es que nosotros tratamos la orina como si fuera algo de un desecho, una cuestión así simple y llanamente así sencilla, de que es orina, no importa. Sí, sin embargo, hoy existen, les decía yo, mucha información acerca de que en la orina es una solución muy compleja, ¿sí? Que además del agua que tiene, aproximadamente el 95% de lo que contiene la orina es agua, ¿sí? Tiene también desechos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Los cuales de alguna forma intervienen en la formación de estos urónicos, ¿sí? Estas sustancias presentan unas condiciones fisicoquímicas muy interesantes y muy adecuadas para originar, ¿sí? Agregados
que van a conformar o a denominarse finalmente en cristales. Algo importante, antes diagnosticábamos la urolitiasis de acuerdo a la realización de un examen general de orina, veíamos la cantidad de cristales que existían y decíamos, si existen cristales de oxalato de calcio, sus cálculos que pueda tener son oxalato de calcio. Sin embargo, no es así. Sí, hay pacientes que presentan gran cantidad de cristalurias y que no corresponde estos cristales a lo que es el paciente. Me estoy refiriendo a pacientes que tienen litos, ¿sí? Entonces, no representa el hecho de que tenga cristales a que presente un lito o viceversa, ¿no? Que no haya cristales, pero que el paciente pueda tener estos litos, ¿sí? Y aquí lo más interesante es que durante toda la vida de nuestros pacientes, ¿sí? La orina como tal, ¿sí? Tiene tres etapas, ¿sí? O grados de saturación. No es la misma calidad de orina que tenemos una a mediodía o muy por la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche, ¿sí? Y sobre todo por la cuestión de tipo fisiológico, ¿sí? De la filtración glomerular que se tiene, pues va cambiando, van modificándose los grados de saturación. ¿Y de qué saturación? Principalmente de los sólidos, ¿sí? De tal forma de que vamos nosotros a observar que tenemos les decía yo, 3 grados de saturación, los cuales vamos a llamarle subsaturada, o sea, no está, hay más líquidos que sólidos, la sobresaturación metastable y la sobresaturación inestable. Vamos a ver más adelante un cuadrito que nos habla de las características de la orina, sí, que normalmente nosotros podemos percibir. Esta saturación, sobre todo la metastable, permite que se precipiten los cristales de diferentes materiales que son adquiridos durante la enfermedad, ¿sí? Y que no se pueden disolver. De tal forma que cuando esta se satura, la orina, ¿sí? Y llega a saturarse y quedar inestable, hay una mayor precipitación y agregación de estos cristales, lo cual va a conformar un nicho, una situación favorable para que se pueda ir dando el desarrollo y crecimiento de estas piedras o de estos mitos, ¿sí? También el grado de precipitación que pueda tener pues llamémosles minerales, ¿sí? Van a depender mucho de sus propiedades fisicoquímicas, ¿sí? Que le van a permitir pasar en una forma muy rápida, transitoria, o que se queden perpetuando un poquito y que puedan ocasionarnos la acumulación y la formación de urolitos. Esta jeringa que ustedes ven aquí es una jeringa hipersaturada, inestable, y vemos una gran cantidad de microlitos, ¿sí? O de arenillas. Esto es en condiciones normales. Aquí hay algo que tenemos que considerar. Todos los microlitos que podamos nosotros encontrar, tanto en perros, en gatos y en humanos, es una cuestión natural. No es una cuestión que digan, no, es que ya conforme va pasando la edad, pues la capacidad de eliminación de estos microlitos sí va disminuyendo. Entonces, sí es importante que consideremos que esto es por eso ya no se considera una enfermedad, sino una situación, ¿sí? Que va a llegar un momento en que por diferentes factores se van a consolidar y formar este tipo de urolitos. En este cuadrito podemos ver las 3 fases que hablábamos de saturación. Aquí tenemos la sobresaturación, sí, en una solución estable, vea, formación espontánea de cristales, cristales presentes que pueden crecer, ser un nicho para poder dar paso a la creación de un urolito, sí, y vean aquí, agregación probable de cristales. Ahora, la sobresaturación, la metastable, ¿sí? No hay formación espontánea de cristales, se eliminan, la mayor parte de estos minerales se eliminan en forma natural, sin que haya esta precipitación, ¿sí? Y cuando ya tenemos una solución inestable, pues viene la formación de estos urolitos.
Ahora bien, la presencia de todos estos cristales en la orina, sí, no necesariamente va a presentarse, les decía yo, un signo clínico de que tengamos alguna litiasis. A veces estos cristales pasan desapercibidos, son tan pequeños que pueden ser liberados y eliminados por la orina. Sin embargo, va a suceder algo que conlleve a la formación de estos urolitos. ¿Sí? Entonces, pero bueno, hemos hablado de urolitos, hemos hablado de piedras, hemos hablado de litos, pero realmente, ¿qué es? Entonces, ¿cómo podríamos definir o considerar un urolito? Pues no es otra cosa, simple, es un término que se le ha dado, que se deriva de dos raíces griegas, que es uro, orina y litus, piedra. Sí, se habla de que incluso en la época del Renacimiento se le dio un poquito más de atención, ya que entre cada vez pasa más el tiempo, pues más se sabía de estos urolitos y ahora, de igual forma, pues se ha creado una gran información. Hay toneladas y toneladas de artículos que salen diariamente hablándonos sobre las características y los manejos de estos urolitos. Sin, aquí les presento una tabla que vean todo lo que se ha escrito, si son de los litos que pues vean, esto es del 2009. Hoy ya se saben incluso que existen ya más estudios sobre ellos, ya se sabe perfectamente bien la fórmula, cómo están establecidos, y también va a depender mucho el que aparezcan conjugados o entre ellos mismos se conjuguen y vayan formando cada vez estructuras más complejas, ¿sí? Y que tienen y que se aparezcan, ¿no? Sin embargo, esto es sí bien importante porque, vuelvo a insistir, no todos los litos, ¿sí? Son iguales. Hay algunos que pueden disolverse desde el punto de vista clínico y hay otros que no se pueden disolver. Tenemos que recurrir a procedimientos de tipo más invasivo, como puede ser una litotripsia, puede ser una retropulsión con lavado vesical, puede ser incluso llegar hasta una cistotomía. Entonces, el conocer la composición del mineral del cual está formado el urolito, pues es muy importante para tratar de conocer la fisiopatología, ciertamente en concreto, ¿sí? De cómo se forman estos urolitos, ¿sí? Cómo está estructurado estos urolitos, ¿sí? Y esto también nos permite, pues, tratar de darnos el antecedente para poder instaurar un tratamiento adecuado e incluso, ¿por qué no decirlo? También un procedimiento profiláctico que evite que tengamos más complicaciones durante esta patología. Vamos a ver, y les voy a poner aquí, cómo está estructurado un lito, un urolito, ¿sí? Y ahorita aprovecho la oportunidad en humanos es muy común esta patología, ¿sí? Y bueno, desgraciadamente por la falta a veces de conocimientos de los internistas o no contar con un especialista, ¿sí? Los pacientes sufren mucho. De hecho, el año pasado, perdón, no el año pasado, hace 3 meses, yo tuve un procedimiento quirúrgico, me hicieron una litotripsia porque tenía yo un vómito de oxalato de calcio. Por eso no pude ir al seminario internacional que patrocina la Universidad de Ciencias Comerciales. Pero bueno, ¿y por qué les digo esto? Porque desgraciadamente son patologías que no desaparecen, no hay cura, se puede controlar, pero la mayor parte de la urolitiasis, independiente de cómo está la formación del urolito, pues son incurables. Pero sí las podemos prever. Bien, retomando otra vez la imagen, la diapositiva, sí, vamos a ver que tenemos un núcleo unido, sí, que puede estar compuesto de cristales, sí, o incluso, ¿por qué no decirlo?, de estar estructurado este núcleo
por un cuerpo más o menos extraño. Puede ser un coágulo, puede ser dendritos celulares, células de descamación, ¿por qué no decirlo? Hasta un material de sutura, ¿sí? Que es una de las complicaciones que se tienen cuando se hace cuando se hace una cistotomía, si no se cuenta con el material adecuado para hacer la reparación de la vejiga, pues podemos dejar ahí un residuo de material de sutura y que pueda ocasionarnos nuevamente la aparición de litos, ¿sí? En estos casos, en muchos casos, sí, este núcleo está compuesto de un material mineral, sí, que incluso puede coincidir o no con todas las demás capas. Por ejemplo, puede ser el nido, puede ser de estruvita, sí, y la capa o la piedra o la trama puede ser de oxalato de calcio, y es por lo cual hace un poquito más difícil el que nosotros podamos, desde el punto de vista, llamémosle, si me permiten usar la palabra macroscópicamente, pero sería la, la, se nos hace más difícil hacer un adecuado programa o una aproximación a esta patología. Después del núcleo, se van apilando o se van agregando al núcleo diferentes tipos de capas, ¿sí? La siguiente capa sería la piedra o trama, ¿sí? Y puede ser esta en forma, se dice que pueden presentarse bandas altamente diferenciales de diferentes materiales. De hecho, vamos a ver que de acuerdo a la cantidad de minerales que presenta el hito, se puede poner si es simple, si es mixto, si es complicado, ¿sí? Y después se va agregando siempre, y voy a usar una analogía que siempre les presento a mis alumnos, imagínense en las caricaturas cuando nos pasan una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada que va rodando, 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 hasta que se hace una bolota inmensa. Así sucede en la formación de los urolitos. Hay algunos urolitos como los de uratos, que son más pequeñitos y que tienden a ser menos abundantes, menos voluminosos que otros. ¿Sí? Después tenemos lo que sería la corteza, que representa principalmente la capa más externa, ¿sí? Que son precipitados de cristales y finalmente tenemos una superficie que se llama superficie, cristales de superficie, que se van adicionando y que conforme va pasando el tiempo van integrándose a la corteza o se quedan simple y sencillamente como cristales. Entonces, vean, no es cualquier piedra, ¿sí? No es de que quito las piedras, las tiro a la basura y ya con eso terminé. No, yo creo que va más allá y yo siempre hablo con mis alumnos y les digo que el éxito del veterinario es que cada vez hagamos un mejor pronóstico, un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Vean ustedes, estos son algunos cortes de algunos urolitos. Sí, acá en México tenemos un médico, el doctor del Ángel, que está en la Universidad Autónoma del Estado de México, que tiene un convenio con los Estados Unidos y que lo ha provisto de toda la tecnología para poder determinar la estructura, sí, la estructura de los litos. Y es una forma gratuita. En Estados Unidos ustedes pueden mandar cualquier lito a Estados Unidos. Hay ciertas universidades donde les hacen y les mandan la interpretación gratis, sí, pero lo más importante es saber interpretarla. Ahora sí que interpretar, valga la redundancia, interpretar la interpretación que nos hagan del mundo. Y vean, por ejemplo, sí, cuando la composición es entre el 70% o más de un solo mineral, le vamos a dar el nombre, sí, del mineral que prevalece, es decir, es un hilito específico que puede ser de oxalato de calcio, puede ser de uratos, puede ser de jantina, puede ser de sílice, en fin. Pero cuando es menor del 70%, sí, quiere decir que hay más otros minerales, le vamos a llamar mixto, y estos mixtos pues tienen un poquito incluso más de dificultad para proponer los mecanismos de prevención y de tratamiento.
Y finalmente, los compuestos, que la mayor parte de los urolitos, a mi experiencia, son hechos o están de compuestos, ¿no? Y bueno, a veces esto nos permite, vuelvo a insistir, ver cómo va a ser el procedimiento o el manejo de estos pacientes. Bien, por otro lado, es importante considerar que existen factores de riesgo. ¿Sí? ¿Cuáles son estos factores? ¿A qué nos referimos? Existen situaciones fisiológicas, situaciones sociales que pueden acrecentar la factibilidad de que pueda presentar un urolito. Por ejemplo, aquí dice especie y raza. Por ejemplo, la raza canina es mucho más susceptible a presentar urolitos que los felinos. Y la raza tenemos al dálmata, ¿sí? Que es uno de los ejemplos más comunes. Ellos no producen una jantina, ellos no producen una enzima hepática que transforma al alopuridol, perdón, el alopuridol es el medicamento, el amoníaco no lo transforma y no puede ser eliminado de tal forma, y entonces puede ocasionar este tipo de urolitos. La edad y el sexo. Vamos a ver que sobre todo los de oxalato de calcio, son más susceptibles en hembras que en machos. Y la edad, pues también es importante. Entre más se ha observado las estadísticas que hay pacientes que los que más presentan litiasis, sí, son pacientes entre 6 y 9 años. ¿Sí? Otro factor de riesgo es la dieta. Algunos como alimentos como que son elaborados, por ejemplo, con verduras, ¿sí? Yo le llamo a los perros que son eh, veganos, ¿sí? Que son alimentados con puros alimentos, pues es muy común encontrar ahí litos de sílice, por la cuestión que son los vegetales tienen gran cantidad ¿no? Y anomalías metabólicas, por ejemplo, hay unos problemas de absorción y de metabolismo a nivel hepático que pueden contribuir con la aparición de estos. Sin embargo, fíjense que hay una teoría que tiene muchos años, desde la época se hablaba desde la muy antigua, que siempre que el inicio de un urolito siempre va a empezar con una infección del tracto urinario, ¿sí? Y que es muy probable que estos dendritos o esa descamación celular que se produce en esas infecciones llegue a formar ese nido delito y que pueda funcionar. Disfunciones renales, como puede ser la absorción en los túbulos, sí, vamos a ver que existen algunos aminoácidos que se absorben a nivel de túbulos renales y si hay una disfunción se van acumulando y esto pues provoca o permite ser un factor de este riesgo. Les decía yo, aunque los datos son muy viejos, sí, de hecho, hay bueno, hay mucha información pero poca información acerca de los porcentajes. Vean, estos son en macho, digo, en perros, sí, y estos son en felinos, sí, y vean, sin embargo, las proporciones vienen siendo muy parecidas. La mayor parte de los urolitos en canillos son de estruvita, vean el 39%, y vean en los felinos es el 44%. Después acompañados de oxalato, principalmente del monohidratado, oxalato de calcio, vean, 42% en perros, 43% en gatos, ¿sí? Y ya posteriormente vamos viendo ya más los de purinas, ¿sí? Que tienen algunos porcentajes diferentes, el cistina, que es un aminoácido que por disturbios de la absorción, aunque en menor cantidad, pero sí mayor cantidad de felinos, y entonces esto, recordemos que muchas de la ciencia se da por este tipo de investigaciones que se realizan. Ahora, ¿qué tipos de urolitos o los más comunes que podemos encontrar? Por ejemplo, tenemos uno que tiene, si acaso tendrá mucho, unos 5 o 6 años que empieza a aparecer en la literatura, son los urolitos de Jantina. Estos urolitos de Jantina, por lo regular, se han
Se empezaron a descubrir cuando se daba los tratamientos de halopuridol para el tratamiento de urolitos de origen de ácido úrico, que son los uratos, ¿sí? Y que ahora empieza a aparecer en la literatura. Pero vean, aquí tenemos los tres principales, que son estruvita, oxalato de calcio, ya sean sus dos presentaciones, ¿sí? Los uratos, la cistina, los silicatos, ¿sí? Vean, son ahora sí que el que reina, el rey de la mayor parte de los urolitos son de estruvita. Aunque en algunos casos cada uno de estos urolitos puede tener alguna semejanza en cuanto a la conformación y puede ser, por eso es importante mandarlos a esto. Vean, esto es una tablita, si no se ve muy bien, pero hay esto de acuerdo a los estudios estadísticos, se va observando y vean, la mayor cantidad son de oxalato. Sí, tenemos algunos muy, muy interesantes, como el Mastiff, sí, que tiene mayor problemas de absorción de cisteína, perdón, de cistina, sí, en fin, ahí puede ser, esto, vuelvo a insistir, esto no quiere decir que a un paciente criollo, sí, o alguna cruza de alguno de estas razas, no le vaya a dar litiasis, ¿no? Pero sí existen algunas razas que tienen mayor frecuencia, por ejemplo el Schnauzer, ¿sí? Y los Poodle son ahora sí que son nuestros pacientes de que les damos tarjeta de paciente frecuente, ¿no? Vean, el Schnauzer tiene problemas de oxalato de calcio, tiene de estrudita, tiene de uratos, de fosfatos de calcio y de sílice. ¿Sí? Vean el Shih Tzu, otra de las razas que también tienen mayor problemas o se han reportado con mayores problemas. Entonces, así podemos, de hecho, ahora ya se han podido hasta tipificar cuál es la causa, se han tratado, ya se han identificado los genes que crean la susceptibilidad de esto. Bien, ahora, ¿dónde los localizamos? Sí, los podemos encontrar a nivel renal, que no es lo común en perros, sí, no es lo común. Sin embargo, sí es, yo sí les podría decir que la mayor parte de los litos, que en este caso cuando se encuentran en el riñón le vamos a llamar nefrolitos, sí, son de tipo incidental, son de tipo que tomamos placa radiográfica y vemos ahí la presencia de estos litos. Vamos a ver que también en el diagnóstico la radiopacidad o radiolucidez de cada uno de ellos, pues nos van a permitir de alguna forma tratar de, de proponer nuestra hipótesis de qué puede hacer. Sí, estos son algunos litos que se encuentran sobre todo en la penicilla renal. Sí, sin embargo, tienen algunas características clínicas interesantes. Son asintomáticos, casi no presentan. En el humano, sí, es es la especie que más comparación tenemos con los perros. Sí, es el lugar preferido de los urolitos, los riñones, a diferencia de los perros. Casi no hay, si llega a ver, son asintomáticos. Sin embargo, pueden ocasionar signos clínicos cuando empiezan a obstruir la penicilla renal. Todo lito que ocasione obstrucción es lito que tenemos que eliminar. Después tenemos otra presentación en los ureteres, que se llamarían ureterolitos. Sí, pueden obstruir, primero producen una uretritis, sí, por el roce cuando descienden, porque los urolitos se forman 100%, bueno, se nacen en el riñón, bajan por los ureteres y se empiezan a desarrollar hasta la vejiga. Entonces, estos, cuando los tenemos en ureteres, pueden producir obstrucción, sí, incluso cuando hay la obstrucción, pueden obliterar el ureter, produciendo una pielonefritis o una hidronefrosis. Un mito que se encuentra en un ureter está taponeando el descenso de la orina, lo cual hace que el riñón empiece a haber una hidronefrosis y empiece a crecer de tamaño.
sí, el riñón y pueda ocasionar o pueda tener un compromiso del funcionamiento renal. Pero también tenemos los que tenemos en vejiga, que es la ubicación, la vejiga y la uretra a nivel de medicina veterinaria son los lugares de elección de los litos. Sí, en la vejiga, pues se va a caracterizar a nivel clínico por presentar pacientes con cistitis crónicas o cistitis de tipo intermitente. Vean ustedes, esta es una vejiga, sí, tiene una zona de infarto, puede llegar a ocasionar esas complicaciones, sí. Y algo también interesante, provocan engrosamiento de la pared vesical, sí, que se va o se va o nos la va a evidenciar en el ultrasonido, sí vamos a encontrar demasiado grande la. Y bueno, el dolor de cabeza de todo médico veterinario, pues es cuando los encontramos en la uretra. Hay varios sitios de la uretra que tienen mayor peculiaridad por detener celulolito, como son la base del hueso peñano, la curvatura de la uretra cuando pasa de ser intraabdominal a extraabdominal, ¿sí? Y va a producir también inflamación y el problema más grande que llega a ocasionar los litos en la uretra, pues es la obstrucción. Vamos a ver algunas características de cada uno de estos litos. Sí, por ejemplo, tenemos los de Struvita, los puse de acuerdo al orden de importancia. La Struvita es fosfato amónico de magnesio. Sí, pueden ser únicos o múltiples, pueden ser redondos, elípticos, piramidales, adoptan formas muy raras. Sí, pueden ser blancos o cremas de acuerdo a la mayor cantidad del mineral que tiene. Y normalmente los encontramos en la pervicilla renal, pero con mayor frecuencia en la uretra. Sí, este tipo de delitos es menos común en las hembras que en los machos, y el detalle que tenemos es que en los machos, por lo regular, nos encontramos en la uretra, ocasionando pues, problemas bastante serios, ¿sí? Y que se pueden acompañar principalmente con la aparición de bacterias. Vamos a ver que las bacterias juegan un papel muy importantísimo en la aparición de este tipo de urolitos, ¿sí? Y que de alguna forma estas son las bacterias que se han aislado, ¿sí? De cuando se han retirado los litos tanto de vejiga como de uretra, sí, y de hecho se recomienda que después de una cirugía se vuelva a hacer un aislamiento y un urocultivo para ver qué tipo de bacterias permanecen, pero los que más comúnmente se han aislado de estas infecciones bacterianas, sí, son los estafilococos y el enterococos, así como el proteus. Son los más frecuentes. Por eso pues, se le ha relacionado mucho con la aparición de enfermedades de tipo renal, ¿no? Por pues llamemos la gran aproximación que se tiene de estas bacterias junto con la presencia de estos virus. Normalmente a estos, independientemente del tamaño y del número y la localización, ¿sí? Mientras no sean obstructivos, podemos y encuentre, dicen los urólogos, mientras siga siendo bañado por la orina, puede ser, desde el punto de vista clínico, candidato a una disolución, es decir, que podamos trabajar con aquellos, ya sea con tratamientos de fármacos o inclusive con el control de dietas. Eh, por la aplicación que hemos visto, la interacción entre las bacterias y la aparición de estos urolitos, se recomienda una antibioterapia. Esta antibioterapia, sí, normalmente, aquí hay algo interesante. Actualmente en el mundo se está hablando mucho sobre la importancia que tiene el uso de antimicrobianos y sobre todo en medicina veterinaria. Desgraciadamente, el médico veterinario hemos hecho mal uso de los antimicrobianos.
Sí, les vuelvo a repetir, hay una gran epidemia ahorita a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en México se comienza con tratar de evitar el uso de los antibióticos lo más que se puede, ¿sí? Entonces, todavía hay muchos artículos, muchos libros que nos hablan de protocolos de antimicrobianos de 15, 20 días, y lo que han visto que esto llega a provocar, ahora está de moda en todo el mundo, la disbiosis gastrointestinal, ¿sí? Y que se le ha relacionado mucho con muchos problemas de tipo inmunológico, de tipo metabólico. Nosotros en este momento, y déjenme hacer este comercial, en este momento tenemos un trabajo de investigación en Curiquilla con un instituto de investigación de la UNAM, ¿sí? Donde estamos viendo que uno de las causas, o más bien uno de los protocolos que se están estudiando para tratar de evitar la obesidad en los perros, sí, es bueno, estamos estudiando lo que serían algunas microbiotas intestinales, y estamos viendo que se tienen, hasta ahorita en ratones, se tienen efectos positivos de cambiar la microbiota para la finalidad de disminuir la obesidad. En humanos está comprobadísimo que la obesidad, y por eso mucha gente no podemos bajar de peso, porque tenemos disbiosis. Y el uso de ciertos probióticos pues nos permite mejorar mucho. Ahora ya se habla eh, de muchos problemas que se han relacionado con la disbiosis. Bueno, pero indistintamente de eso, ¿por qué hablamos aquí de una antibioterapia? Porque pues, la relación que tiene con las dos bacterias, el Staphylococcus y el Enterococcus y el Proteus, bueno, pues son bacterias que hay que eliminarlas. Hoy en día hemos tratado de cambiar la antibioterapia por antisépticos urinarios. Sí, vamos a hablar más adelante de los antisépticos urinarios recomendables. Sí, también en esto es importante por, tratar de promover la acidificación de la orina, ya que estos urolitos se desarrollan recuerden, estas bacterias tienen ureasa positiva, la ureasa provoca microambientes alcalinos, entonces se recomienda utilizar la acidez para tratar de no de eliminarlos, o de controlarlos, ¿sí? Se recomiendan dietas adecuadas que no traigan fosfatos, que no traigan amoníacos, ¿sí? Y que de alguna forma tampoco traigan magnesio, etcétera, para tratar de evitar la permanencia de estos fluidos. Algo también importante, la restricción. Se ha relacionado mucho la restricción de la ingesta de agua con la aparición de líquidos. Sí, recordemos, si hay una disminución de ingesta de agua, baja la perfusión renal, baja la perfusión, disminuye la producción de orina, y esto hace que se permanezca con mayor tiempo una orina en vejiga, y esto pues también es un factor que puede predisponer. Y un estudio bien interesante que hicieron en Inglaterra y en España es el realizar paseos con los pacientes que se sospechan, sacarlos a pasear diariamente, y han visto que se ha reducido la, 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 este, o sea, el movilizar a los pacientes ha contribuido a la eliminación de estos. Eh, Ojo, aquí en algunos comentarios donde dicen una acidificación excesiva puede resultar en la creación de cálculos de oxalato. Entonces también aquí en México tenemos un dicho que dice, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. La eliminación de estos cálculos puede durar de 1 a 4 meses, siempre y cuando llevemos a cabo todo lo que es los controles. Cuando tenemos infecciones, vuelvo a insistir, cuando llegamos a encontrar, siempre que tengamos un golito, casi por default podemos imaginarnos que hay una cistitis bacteriana, entonces habría que hacer
Acá en México ya estamos tratando de que cada vez más hagamos urocultivos y hagamos algunos discos de sensibilidad antimicrobiana. Y la mayor parte de de estas infecciones en vías urinarias ceden a la utilización de amoxicoclavulanato. Y bueno, aquí les presento, esto es una de para que no se me aburran y los despeje tantito, esta es una pirámide de Chichén Itzá, una pirámide que está en uno de los estados de mi país. Muy bonito, cuando tengan oportunidad de visitar México. Bien, seguimos. Los de oxalato de calcio, que también son de los más comunes. Tenemos dos presentaciones. Los de oxalato, que se pueden encontrar en hidratados, que son más pesados, o en los monohidratados, que son como la tierra o las piedras que ustedes pueden encontrar en el lago de Masaya, ¿sí? Ahí con lo que ustedes le llaman suriyeyar, que son piedritas de muy ligeras, que pueden subir y bajar. Así son estos de oxalato de calcio. Vean, los encontramos en vejiga, en uretra y en uretra. Pueden ser únicos. Hemos encontrado litos de este tipo, más o menos hasta de 8 o 9 centímetros de diámetro. También más comunes en hembras. Y fíjense, algo curioso, eh, hemos visto que la mayor parte de los pacientes que nos han referido con este tipo de problemas pues, son pacientes que los alimentamos a base de tortilla, ¿sí? El maíz es una fuente increíblemente grande de calcio y se le ha asociado como un factor predisponente el estar dando grandes cantidades de tortilla a los pacientes. Vean, tienen algunas formas rugosas, pueden ser rugosos cuando hay menos hidratación, sí, y bueno, el problema que vemos nosotros, hay tres mecanismos por el cual se desarrolla la hipercalciuria a nivel renal. Uno es por la absorción. Esta absorción está causada por mayor absorción a nivel intestinal, es lo que les decía, dietas altas en calcio, este, pues van a provocar saturaciones muy grandes en la orina. Por otro lado, sí, la pérdida cuando tenemos un deficiente en la eliminación de calcio a nivel renal, pues también nos va a ocasionar esa hipercalcinuria, ¿sí? Y en problemas de tipo hormonales, ¿no? Sobre todo problemas con aparato hormona, de la movilización de calcio, son los tres, digamos, mecanismos que pueden imperar en la aparición de este tipo de urolito. Algunos comentarios interesantes. Vean factores implicados en la forma de los oxalatos de calcio. Sí, importante. Una vez que se ha formado el glutamato, no se puede disolver. Sí, esto ténganlo muy en cuenta. Se habla incluso, vamos a ver más adelante, si el urolito presenta menos de 2 milímetros, sí, perdón, más de 2 o 3 milímetros, son litos que no se van a poder, o sea, no se van a poder disolver. Sí, de repente, y perdón si llego a herir susceptibilidades de las empresas que producen alimento, que nos dicen, no, es que hay que darle alimento para que disolver los urolitos. No, y tengan mucho cuidado. Nosotros acá en México hemos tenido una mala experiencia de mandar alimentos para disolución de urolitos. Hemos fracasado y tarde o temprano tenemos que entrar a cirugía y conforme va pasando el tiempo se van complicando más las cosas, ¿no? Eh, Vuelvo a insistir, este urolito de oxalato de calcio, ya sea mono o dihidratado, pues tiene que ver con la supersaturación de calcio, ¿sí?
Y bueno, acá, si ya tuvimos un paciente con esta patología, bueno, lo más importante es tratar de, de, de prevenir que no se vuelva a presentar. Vean aquí, recomendación, disminuir la densidad urinaria. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues dándole más agua al perro. En algunos lugares, sobre todo en los perritos o en las mascotas, donde el tutor trabaja o la tutora trabaja, tratan de retirarle el agua para que no se haga pipí. Eso es malo. El agua debe de ser al libitum, debe estar siempre a la necesidad del paciente, tratar de aumentar el consumo de agua para poder disminuir la densidad de la orina, ¿sí? Evitar la acidificación por la formación de oxalato. De hecho, muchachos, ahora la nueva moda es tratar, no, el problema no es el calcio como tal, sino de la formación de oxalatos y fosfatos, ¿sí? Los cuales, incluso todos aquellos que amen y quieran la Coca-Cola, ¿sí? Hay muchos oxalatos y fosfatos en la Coca-Cola. Eso puede predisponerlos, bueno, en los humanos sí está bien estudiado, a la formación de lípidos, ¿no? Eh, Dietas excesivas con proteína es un factor predisponente, sí, por lo cual se recomienda a pacientes de 4 o 5 años bajar la cantidad de proteína de la dieta, 12%, 8% en gerontes, sí, y bueno, vamos a ver, esta es otra, para que no se me duerman, sí, esto es un lugar muy bonito, eh, esta es la pirámide de la Luna, esto es en Teotihuacán, en mi país, sí, es una zona muy bonita, donde, pues, digo, no es que lo diga yo, pero está precioso y los invito a que conozcan. Bien, seguimos con los uratos. Estos son muy curiosos, muy característicos, muy sui generis. Sí, por lo regular todos son redondos y tiene que ver mucho con las patologías hepáticas, ya sean problemas con fuertes portosistémicos, con problemas de disfunciones hepáticas graves, pacientes que están enfermos del hígado, sí, que no pueden producir enzimas. Recuerden que el hígado produce muchas enzimas que ayudan a la eliminación del ácido úrico, ¿sí? O alteraciones del transportador de urato, ¿no? Aquí siempre nos han dicho, vean pacientes de 5 a 6 años, que cuando vamos creciendo, vamos siendo más adultos, vamos perdiendo la capacidad y nos quitan la carne. De hecho, hay a muchos pacientes les da la gota, que no es otra cosa más que ácido úrico, y le dicen, no, no comas carne, no comas esto, no comas no, que porque el problema es la carne. No, el problema es el hígado. Y si el hígado está mal y no produce las enzimas, las cantinas, pues son los que tienen el mal de la gota, ¿sí? Y bueno, en los perros sí hay problemas de tipo hepatopatías que pueden ser factores bien importantes para la aparición de estos urolitos. Por ejemplo, en el caso del dálmata, ¿verdad? Hay un desorden genético, ¿sí? Tiene un problema para lo que es el metabolismo de las proteínas, que al final, pues, se tienen que eliminar en forma, sí, el metabolismo, las enzimas van degradando el ácido úrico hasta convertirla pues, en amoníaco para que sea más fácil la eliminación. Estos pobres chaparros, sí, de hecho, normalmente, aunque no tengan urolitos, sus niveles de ácido úrico van a ser muy grandes. ¿Sí? Les decía yo que los chus portosistémicos, la mala absorción o alteraciones en el filtrado, sí pudiéramos tener. Últimamente, en lo que es el bulldog inglés, acá en México tenemos mucho bulldog inglés, se ha observado con mayor frecuencia.
el detalle. Y se ha tratado de relacionar mucho con los problemas de tipo hepático. Tenemos mucho problema de atopia en México. No sé si allá en Nicaragua tengan muchos problemas de atopia o atopía, ¿sí? Y son pacientes que son tratados con una serie de medicamentos que llegan a ocasionar hepatopatías. Sí, aquí lo más interesante, vean, es el transporte que es el ácido úrico, no puede entrar al hepatocito, por lo cual pues no se puede desdoblar a la antoína. El amoníaco, en la forma en que se elimina en la orina es en forma de alantoína, que es un producto muy soluble que puede eliminarse. ¿Sí? Vean, incluso ya en lo que es en el dálmata, se ha logrado aislar el gen que, eh, que provoca esta no formación de esta enzima. Entonces, los litos de origen de uratos, sí, pues tienen que ver mucho con la cuestión hepática. Ya les había yo comentado desde un principio que gran parte de la formación o de los factores predisponentes. Por eso ya no se denomina enfermedad, sino un estado en el cual se complica la cuestión fisiológica o la cuestión metabólica con la eliminación de los. No es posible eliminar, una vez que también que se han instaurado los uratos, no se puede diluir, ¿sí? Así es que, si están muy pequeños y se puede corregir la patología hepática, sí se pueden corregir a nivel clínico. Pero la mayor parte de los pacientes que nos llegan ya traen problemas crónicos, hepatopatías crónicas, que ya no es difícil tratarlo. Sí, entonces, de hecho, por ejemplo, en el dálmata, pues son pacientes que viven toda la vida tomando allopurinol, ¿no? Es, lo que hace es eh, transportarlo al ácido guanidinoso, ¿no? Bien, aquí también es importante. Enfermos con cargos sin anomalías hepáticas tratados con dietas de halopuridol se puede hacer. Pacientes con obstrucción, sí hay que entrar a quirófano, no hay más. Este es el castillo de Chapultepec, es otra hermosura que tenemos en México, sí, de la época de la conquista. Aquí vivía nuestro primer emperador, sí, pero bueno, este es el Palacio de Chapultepec. También los invito a que lo conozcan. Bien, déjenme ver por acá. Los de Jantina. Bueno, aquí me faltó ver, perdón, aquí los litos de cistina, ¿sí? El problema de la cistina es un aminoácido y tiene que ver con la reabsorción tubular. Entonces, si hay una mala absorción tubular de este aminoácido, pues se va a acumular, se va a ir perdiendo y se forman estos urolitos de cistina. Es muy raro, se habla al menos, creo que es menos del 1% de probabilidades, sí, y bueno, pues esto se debe por eso hay poca información. Manejo tétrico y o quirúrgico, importante cuando podemos nosotros pensar en que podamos entrar en cirugía, pues una vez que se forman, hay que entrar en cirugía, eliminarlos porque son muy fáciles de controlar. Es el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Tenemos los que están ahora de moda, que les decía yo, estos de Jantina son casi, casi iatrogénicos, como dicen los urólogos. Son muy raros que aparezcan, la mayor parte se corresponden a pacientes que son tratados con alopuridol para eliminar los ácido úrico. Se encuentran en vejiga y uretra, son muy, muy, muy rarísimos. Se habla de que menos del 1% eh, se representan. Y bueno, algunos comentarios, prácticamente su total están asociados a la administración de alopuridol, ya se los había comentado. Sí, y bueno, lo único que nos recomiendan es mantener a los pacientes siempre en observación.
Es el Palacio de Bellas Artes, también de la Ciudad de México. También los invito a que vengan a visitar Bellas Artes. Tenemos los de sílice, que son, dicen por ahí, unas de los médicos que trabajan con nosotros, que son los litos más bonitos. Tienen una forma muy peculiar, ¿sí? Eh, se dice que tiene una forma de mora, ¿sí? Suelen estar cubiertos por una gran capa de cristales, por eso los hace más lacerables. Pueden ser de diferentes colores, de amarillo, grises, verdes, se encuentran en vejiga y uretra. Casi son, por lo regular, casi son solitarios. ¿Sí? Cada que vean un dito bastante grande, ¿sí? Puede tratarse de sílice. Eh, Ahora, en términos generales, ya hablamos de las características de los litos, ya hablamos algunas consideraciones, cómo se forman, cómo se clasifican, pero bueno, a nivel clínico, ¿qué problemas me puede acarrear la aparición de un lito? Bueno, me puede ocasionar, lo más sencillo es una irritación donde se localice o por donde encienda el lito, un proceso inflamatorio que puede ser agudo o crónico. Vean, esta es una vejiga edematizada. Sí, esto fue durante la cirugía. Este son el engrosamiento de las vejigas con la presencia de urolitos. Lo más que puede ocasionar, lo más peligroso es una obstrucción, ¿sí? Y al haber obstrucción, pues nos va a ocasionar, es una obstrucción predispone a una insuficiencia de tipo renal. ¿Por qué? Porque al no dejar pasar la orina, el riñón crece, bueno, no es que crezca, sino se acumula líquido, se forma una hidronefrosis, y una hidronefrosis llega a ocasionar una disfunción en la nefrona y van muriendo las nefronas hasta producir una que sean insuficientes las nefronas y ocasionar pues una patología más considerable. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar la urolitiasis en términos generales? Bueno, a través de la historia clínica. ¿Qué tenemos que considerar en la historia clínica? La raza, tenemos que la localización del urolito. Vean, esta chaparrita era una perrita que sacamos cerca de 60 urolitos. Sí, eran de oxalato de calcio, una perrita que normalmente se comía 6 tortillas diarias, sí, y hasta tuvimos que operarla, ¿no? Otra cosa importante, la exploración. ¿Sí? El engrosamiento de la vejiga o incluso la palpación de los mismos ditos cuando son muy grandes, pero también, sí, durante esta exploración física, pues podemos encontrar dolor a la palpación, engrosamiento de la vejiga, incluso la misma presencia de líquido. Normalmente se recomienda que después de hacer la exploración física se mande a hacer un urianálisis para ver tipo de cristales, un orocultivo para verlo relacionado, sobre todo si sospechamos de urolitos de tipo de struvita, ¿sí? La imagenología en la cual vamos a encontrar ultrasonografía y radiografía, ¿sí? Y sobre todo lo más importante, que me ha recobrado mucha importancia, es de qué está hecho el urolito. Por lo cual se recomienda este, ver las características del urolito. En la historia clínica, también importante, hay pacientes que nos reportan que tienen disuria. Disuria es dificultad para orinar, ya sea poliaquiuria, ya sea estranguria, ya sea hematuria. ¿Sí? Todas las disurias que lleguen a ocasionar o los signos que son compatibles con problemas de tipo de vías urinarias. ¿Qué debemos de hacer en el análisis? Sobre todo lo más importante es la densidad específica. Ahora ya tenemos estos densitómetros que son automatizados, ya nada más le ponemos la gotita y nos da incluso la acidez de la orina, nos dan la densidad y la acidez. Algunos otros tenemos también este refotómetro, el normal. Y si no, bueno, con las tiras reactivas del general de orina, sí, para saber.
Importante, vean aquí, pHs menores de 7 se relacionan con litros de oxalato de calcio, de uratos y de cistina, mientras que mayores con mayores a 7 de pH se relacionan con estrumita. Esta es la Basílica de Guadalupe de mi país. Quise meterle algunas, para que no se me duerman, porque es pesadita la charla. Bueno, importante en cuestiones generales, vean la cristaluria, lo que les comentaba al principio de la charla. La cristaluria no va a determinar o no va a confirmar que haya una urolitiasis. A veces nos dicen, el laboratorio nos manda en la interpretación, nos dice exacerbados cristales. Esto no me dice que haya litos. Ojo, ¿sí? No hay correlación entre la aparición de los cristales con la presencia de urolitos. ¿Sí? Y tampoco me puede decir que si yo no tengo cristales, no tengo urolitos. No puede haber urolitos sin que haya tantos cristales. ¿Sí? Bien, aquí importante la composición del urolito que ya hemos hablado. Los orocultivos, hace muchos años había muchos problemas, ahora ya es muy común hacer cultivos, ahora ya a nivel comercial se venden estos kits de sensibilidad a los antibióticos, ¿sí? Un disco de sensibilidad antimicrobiana, sobre todo si sospechamos de los urolitos que tienen mayor frecuencia, que es lo que son de struvita, que tienen que ver con las infecciones de tipo de estruvita, ¿no? O que tienen que ver con la cuestión de bacteriana. Entonces, sí es importante la selección del antibiótico, si van a hacer una sensibilidad, un antibiograma con la sensibilidad, pues después hay que mandar el antimicrobiano eh, al cual haya mayor sensibilidad, como ustedes ya lo saben. Ahora un poquito de la imagenología. Aquí también importante, fíjense bien, ¿sí? No todos los urolitos, no todos, son radiopacos, es decir, no todos se pueden observar a través de rayos X, ¿sí? Esto va a depender de la densidad. Oxalato de calcio, estruvita, son más radiopacos que los de uratos, ¿sí? Y los de sílice, los urolitos este, ahí se me fue, de Jantina son menos radiolúcidos. Importantísimo aquí que dice hacer tomas correctas. ¿Sí? La forma correcta de tomar una placa radiográfica para ver la ubicación de los urolitos es o en hiperextensión, jalar los miembros hacia caudalmente para poder que salga todo la trayectoria de la uretra, porque luego ponemos a los pacientes, estiramos los miembros pelvianos y pueden interponerse entre la densidad del hueso y la densidad del urolito y nunca verlo. Por eso es importante, ya sea todo para adelante o todo para atrás. ¿Sí? Vean aquí, radiopacos, oxalato de calcio, fosfato cálcico, sílice y estudio. ¿Sí? Ojo, también importante en el diagnóstico algunos sobre todo menos de 5 milímetros, litos de menos de 5 milímetros, quizás no puedan visualizarse adecuadamente. Si no tenemos una buena placa radiográfica, una buena sensibilidad en la placa radiográfica, podemos cometer el error de que diga no hay y que sí haya. ¿Sí? Entonces, ahí sí es muy importante. A veces podemos recurrir a algunos medios, por ejemplo, un medio de contraste muy barato es el aire, ¿sí? ¿Cómo puedo hacerlo? Sondeo a mi paciente, una sonda uretral, pongo una llave de 3 vías, le insuflo aire, 10 mililitros por kilo de peso del perro,
se insufla el aire es radiolúcido, ¿sí? Y si hay un lito que tenga poca radioopacidad, pues se va a ver más, actúa como un medio de contraste. ¿Sí? Y bueno, también para hacer uretroscopías, digo, perdón, uretrografías por medio de contraste también es importante. Es lo que les decía, la posición, vean aquí, hay un urolito, ¿sí? Si no flexionamos vean aquí también, hay litos. Si no, colocamos al paciente en hiperextensión o en hiperflexión, es muy factible, vean aquí, se ve el urolito en la vejiga, es un urolito, urolito es muy en forma de mora, ¿sí? Podemos tener falsos, eh, digo, no falsos, sí, falsos positivos, ¿no? La ecografía, bueno, definitivamente les voy a dar una recomendación. Aquí en México hubo una época donde todo el mundo quería comprar ultrasonidos, perdón, y no es sencillo hacer interpretaciones de ultrasonografía, ¿sí? No por tener un ultrasonido somos más buenos, ¿sí? Yo, de hecho, yo tengo una persona que me hace, yo tengo un ultrasonido en mi clínica, pero yo no hago los ultrasonidos, ¿sí? Los hace un patólogo y me da el diagnóstico. Pero es importante que el que haga el ultrasonido haga una buena evaluación, por ejemplo, primero de la uretra. Ojo, ¿sí? La evaluación de la uretra y de los ureteres puede ser que no haya o que no se puedan visualizar litos y si son radiolúcidos. Por eso les vuelvo a repetir, no cualquiera puede hacer una ecocardiografía, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, Normalmente, cuando es necesario mandar a hacer una ecografía abdominal, les decía yo, que me revise desde los riñones, vejiga, ureteres, si es que el objetivo es ver los urolitos, ¿sí? Y que nos hagan una buena interpretación. Aquí les decía yo, cálculos en uretra, ¿sí? Podemos utilizar el medio de contraste, sobre todo los yodados, Allright, sí, de retrógrado, administrados por vía uretral, para que nos den pues un contraste y podamos ver si existen problemas. Este es un videito rápido, lo paso, ¿sí? De cómo que nos pueden interpretar vean esta que se llama, bueno, es un signo que llaman lluvia de estrellas, ¿sí? Son microlitos, ¿sí? Que al mover la vejiga empiezan a caer, son radiopacos, ¿sí? Ahí hay una lesión junto con un lito. Entonces, vuelvo a insistir, sí es importante mandar a hacer una sonografía con alguien que nos pueda hacer una adecuada interpretación. Esta es la uretroscopía retrógrada, importantísimo. A veces no, cuando sospechamos de obstrucción uretral, el uso de la sonda a veces no puede ser posible. Incluso a veces tenemos que hacer otro tipo de pruebas de contraste, como lo que son las inyectables por vía venosa, ¿sí? Para ver cómo se pueden eliminar cuando sospechamos de este tipo de, de patologías. Y bueno, la evaluación del urolito también otra vez, ¿sí? Sí, de qué está compuesto para tratar de llegar a lo que es la parte final, que es el manejo, ¿no? Importante, estos 5 puntos son los 5 puntos críticos para el manejo de un paciente con litiasis. Primero, corregir la obstrucción en caso de que esté obstruido. ¿Sí? Si está obstruido el paciente, no pierdan el tiempo en tratar de diagnosticar. Hay que corregir la obstrucción, hay que destapar al paciente. Después hay que estabilizarlo. La mayor parte de los pacientes que vienen obstruidos, sí, vienen en azotemia y vienen con una acidosis metabólica. Entonces hay que hacer una adecuada eh, terapia de fluidos para tratar de estabilizar al paciente. Hay que colocar analgesia, ¿sí? De hecho, yo recomiendo que pacientes que lleguen
con historia clínica obstructiva, sí, evitemos el problema y apliquemos luego analgesia, ojo, analgesia, no tranquilización, analgesia, sí. Después pensar en eliminar el urolito, ya sea, hay varias formas de eliminar los urolitos, ahorita los vamos a ver, el control de la infección, sí, y evitar la recurrencia. Esos son los puntos, llamémosle, cardinales del manejo de la uritiasis en forma general, sea cual sea el origen del hito. Sí, corregir la obstrucción. Este paciente que ustedes ven aquí, en el 2008, yo lo operé allá en Nicaragua. Este perro lo operé yo allá en Nicaragua, era de una doctora que estaba en Masaya, bueno, ella es de Masaya, ahí tenía su perrito, y le hicimos la cirugía, le quitamos la obstrucción. Bueno, eh, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, y es muy importante, es, decíamos, corregir la obstrucción. Sí, y en toda la literatura que ustedes revisen van a hablar sobre el sondeo transuretral, y tratar de pasarla. No es sencillo. A veces muchos de los urolitos, sobre todo en machos, se quedan atrapados en la base del hueso peniano. Entonces, a través de la urohidropunción, tratar de regresarlos a vejiga. Si no se puede, bueno, hoy ya se cuenta con servicio de litotripsia, que puede ser, es un sistema no invasivo, ¿sí? Y si no, bueno, la última alternativa es la remoción quirúrgica. Ya les decía yo, la estabilización de nuestros pacientes, fluido, control del dolor, control de la inflamación y dar soporte. Sí, a veces tenemos que dejar a los pacientes que podemos sondear, dejar orina, sí, tenemos que dejar al paciente para que se estabilice, mantenerlo con terapia de fluidos, sí. Y estos son los métodos para eliminación. La eliminación espontánea, ahí vean, urolitos entre 2 y 3 milímetros, la dilución médica cuando queremos y consideramos que puede ser por ejemplo, en estrubita, sí, una vez que se establece el urolito más grande, aunque puede ser menos de 2 milímetros, se puede tratar de disolver, si no, no. La hidropulsión, si en su estudio radiográfico o de imagen, ven que los mitos son demasiado pequeños, traten de hacer lavados uretrales. Eh, tenemos acá en México un dicho que tenemos, opere quien opere a los pacientes, ya nada es igual, ¿no? Entonces, tratar de evitar la cirugía hasta el final. Aquí están algunas consideraciones. Este es el Palacio Nacional de donde vive ahora mi presidenta. Y bueno, esta es la forma de eliminar. Estos litos que ustedes, microlitos que ustedes ven, se fueron obtenidos a través de una hidrorepulsión. Sí, a través, este es un lomito único, está en vejiga. Sí, estos son de urato, estas son vejiga, este es un lito. Eh, Control de la infección en dado caso que haya. eh, Importantísimo. Yo sé que muchos, yo no sé por qué, pero en todo Sudamérica utilizan mucho la enrofloxacina. Yo no sé por qué, pero son amantes de la enrofloxacina, habiendo tantos antimicrobianos de muy buena calidad. Sí, nosotros usamos mucho amoxi con clavulanato, es muy bueno, casi no usamos enrofloxacina. Sí, les decía yo, antibioterapia reciente, bueno, aquí de 4 semanas, tómenlo con sus pertinencias, no necesariamente, sí, lo que sería más importante es el uso de antisépticos urinarios, eso sí lo pueden ustedes mantener hasta por 3, 4 semanas. ¿Cuáles son estos? Pues sobre todo la nitrofurantoína, es un excelente antiséptico urinario. Sí, aquí está la dosis. El ácido nalilíxico también es un excelente antiséptico. Es más, en lugar de antibiótico, yo me gustaría utilizar estos, sí.
Yo utilizo mucho la nitrofurantoína, el tramadol para el dolor o el caprofeno, ¿no? El caprofeno también es de los mejores analgésicos para vías urinarias. Y bueno, algunas recomendaciones ya rápidas, ya vamos a terminar. Sí, por ejemplo, en estrubita, vean, acidificación de la orina, sí, acidificación, ya lo habíamos visto, producen litros de oxalatos y exacerbamos la acidez. En la dieta, disminuir magnesios y fosfatos. Los antibióticos, ya que recuerden que la estrubita es el que más se relaciona con infecciones del tracto urinario y aumentar el consumo de agua. De oxalato de calcio, vean, no se puede diluir, recuérdenlo siempre, no se pueden diluir, hay que retirarlos mecánicamente, ¿sí? Disminuir la densidad, como aumentando el consumo de agua. De la cistina, bueno, es un fallo de la absorción del túbulo renal, ¿sí? Lo único que nos queda para que no se acumule la cistina es el aumento del consumo de agua. Y no sé por qué hasta ahorita se ha visto alguna buena eh, respuesta con pacientes que son orquiectomizados. Entonces, muchos artículos lo recomiendan. De uratos, primero, evaluar, hacer una evaluación bastante completa del hígado, qué es lo que está pasando, ¿sí? Y bueno, se habla, si utilizamos el tratamiento adecuado, que es el halopuridol, ¿sí? Y citrato de potásico, que es lo que hace es producir ahí cambios en la cuestión enzimática, ¿sí? Podemos tener, vean, el 36% se completa en 3 meses y medio con halopuridol. 32 dilución parcial y el 31 no hubo dilución. Esto fue un estudio, pero solamente el 36% en 3 meses y medio. Hay que cambiar la alimentación, bajar el índice de proteína. Para la Argentina ya habíamos hablado, no es muy... Y bueno, para concluir la charla, pues me permití hacer esta discusión. La urolitiasis es más común en perros que en gatos. Sí, importantísimo. En gatos obstruidos, la mayor parte de los gatos tenemos tapones de Warfa. Acuérdense, el inventado FLUT o enfermedad cistitis idiopática felina. Vean, mayor en machos, sobre todo por el tipo de descenso en la uretra. La hembra tiene la uretra más ancha, a diferencia de los machos, y luego los machos, uno de los lugares donde más se obstruye es la base del pene, ¿sí? Donde está el hueso peniano. ¿Por qué? Porque ahí ya no se puede distender la uretra y ahí se atoran los hurones. Vean, las razas pequeñas son las más susceptibles que las grandes, los Schnauzer, los Poodle, ¿sí? Vean, en cachorros es muy baja la incidencia de urolitiasis. En adultos, vean, de más de 7 años, el 57%, y con un poquito menos de frecuencia, los mayores. La mayor parte de los urolitos los vamos a encontrar en vejiga, sin embargo, vean, un 19% es en uretra. ¿Sí? Eh, Otras cosas importantes, conocer las características de los litos, de tal forma de que podamos hacer un protocolo de control sobre el lito. Tratar de considerar los factores de riesgos para evitar que vuelvan. Hemos tenido muchos pacientes que los operamos y en el tiempo de a veces de un año regresan ya con nuevos urolitos. Y no es que hayamos dejado urolitos, es que no se le dio el manejo adecuado. El manejo clínico y dietético son muy importantes. Hay que monitorizar paciente que haya pasado por urolitiasis. Cada 6 meses hay que estarlo monitorizando.
El recurso quirúrgico debe ser bien analizado para ver si hay o no. Eh, Normalmente, cuando vamos a establecer, cuando decido hacer la cirugía, cuando no hay y hay obstrucción y no hay otra alternativa, no tengo gente que me haga la litotripsia, entonces tengo que recurrir a la cuestión quirúrgica. Pero recordemos, un paciente que viene obstruido es un paciente inestable, un paciente que requiere por lo menos de 24 horas de estabilización para poder, sobre todo, si está obstruido, recuerden que la urea y la creatinina están muy altas y eso puede ser una cuestión muy peligrosa, entrar a quirófano con un paciente azotemia. Entonces, siempre importantísimo tratar de ver, estar completamente seguros de que puede ser un paciente candidato a quirófano. Ha sido un honor para nosotros y para nuestros jóvenes recibir esta conferencia magistral. Muchísimas gracias, doctor, y nos seguimos comunicando.